Aquí el fantasma de los lentes, que soy yo, porque el asunto es que cuando Carlos Marx revisa la historia, entonces va a aplicarle una dialéctica para revisar los sistemas de valores. Resulta que, bueno, esa operación es válida intelectualmente. Para revisar si de verdad los sistemas de valores son correctos o son universales o han tenido algún force a lo largo de la historia por parte de algún sector, porque conviene. O sea, en esa sospecha no vamos a dejar de estar inscritos en alguna medida, Claro. ¿cierto? O sea, por algo, ¿cuánto? Serán 3.000 carajos en el mundo, dominan a no sé cuántos millones. Esa es la proporción, en general. Ahí se destila una clase media alta, más o menos sólida, etcétera. Luego otra muy dependiente de las decisiones que se tomen con sus prestaciones y su jubilación y sus vainas, de los superávit de los países. Bueno, el revisar toda esa estructura fue lo que hizo Marx. Dijo, oye, mira, estas cosas tienen unos ejes y tienen unos orígenes y hay una dominación que no es moralmente aceptable porque hay ventaja, ¿no? Claro. Y al hacer eso, entonces, la definición del arte entra a redefinirse. Si hay un arte que es eminentemente burgués y acomplejante, pues resulta que para la definición de la cultura silvestre, para ese concepto, yo observo que sí. O sea, que hay un arte académico, un montón de cánones contra lo que se revela el free jazz, por ejemplo. Porque, bueno, la expresión sujeta o libre, qué sé yo, hay una serie de argumentos en ese fenómeno en particular. Pero resulta que sucede también de alguna manera en todas las artes, ¿no? Una revisión de otro, por ejemplo, el arte conceptual es dudosamente arte, bueno, pues tiende a no requerir ningún talento estilístico, pero es muy revelador en muchos casos, ¿no? También, sí. Y accesible. Claro. O sea, lo puede realmente hacer cualquiera que desarrolle el ingenio y la idea. Entra en una paradoja, ¿no? En esa en la que entonces hay obras que realmente son poner dos vainas ahí y ya, y entonces... Y siempre por un punto de vista, ¿no? ¿Y cuántos millones vale eso? O sea, ¿por qué? Por el puro ingenio, ¿cómo lo valora? Entonces ya el arte conceptual empieza a atentar también contra la estabilidad del artista, que es la económica. Pero entonces puede empezar a dedicar ingenio y tiempo a vainas que difícilmente las puede valorar. Claro. Bueno, esa es la complicación de la definición de cuando uno pretende simplemente que le va a dar más calidad, bueno, según los burgueses, pues acomplejante, ¿no? O sea, según un formato así estable, establecido y decirle a la gente, bueno, todos tenemos que tener acceso a hacer Picassos. Bueno, eso no es cierto. Claro. Pero diferentes expresiones artísticas hay. O quizá el trabajo conceptual que hay que hacer es expandir esa vaina al concepto de arte. En el principio eso. Claro. El principio, aquí, para que la gente se dé cuenta de todos los momentos durante el día que en la cotidianidad hay, lo que tenemos acceso a una experiencia estética. Te está haciendo frío que joder. Eso es un punto ya fuera de la dialéctica de la vaina. Tenemos que aguantar el frío y dialectar. Y bueno, menos mal que nadie se da cuenta de las condiciones. Nadie se da cuenta, ¿no? Yo están mis lentes. Ni en nada, ni lo... Ni aparecen los tuyos, son los que aparecen. Sí. Tienes que ponerte perpendicular aquí. Este soy yo. Y Pablo no se llega a reflejar todavía. Inclínate eso. Ahí está, ahí entró una lucecita, ¿ves? Bueno, entonces sí, un documento que uno está también. Eso, constatar que somos algo en las voces ahí. Hablando de el concepto del arte, ¿no? Que viene de Tesne. Pero como el pana se está congelando, vamos a tener que suspender y continuamos allá adentro. Ve, aquí estamos en el mismo video, gracias a esta maravilla del montaje en cámara que permite un Samsung viejito, pero que graba Full HD. Estamos con el amigo Pablo García, de alta trayectoria en estos programas. Bueno, que ya arrancó con 4 minutos completamente a oscuras, ¿no? Pero ahora lo vamos a continuar aquí. Estamos viendo la película
Hacia la libertad es la traducción. No recuerdo el título original en inglés, debe ser algo Freedom, ¿no? Go for Freedom, algo así, dirigido por este amigo Fatua, acabo de averiguar, ¿no? El director de Día de Entretenimiento. Un gran trabajo expresivo es cine, ¿no? Entonces, en torno a que el cine, música del amigo Pablo y yo, realizador de cine con otro concepto, ¿no? Pues entonces la trayectoria del amigo Pablo tiene que ver con una dedicación al free jazz, que es una expresión libre de todo canon en la música. Por supuesto que requiere un gran manejo de la técnica. Y ese es como el eje que me interesa en estos videos, ¿no? Sí, es una técnica diferente, Es una técnica es otra diferente. técnica, es otra cosa, no está basada en el eurocentrista, El free jazz. en free jazz, ¿no? Trata de alejarse de eso, ¿no? Es una especie de colonización. Ajá. Pero entonces vamos a aclarar eso en torno al free jazz, que es lo que en otros videos de esta secuencia vamos a estar oyendo y ya vemos. Ah, no, todavía estamos en la preparación. Vamos a estar oyendo el free jazz más adelante, ¿no? Pero entonces el amigo Pablo nos va a explicar la transición y la aparición del free jazz, ¿no? Y su sentido. Sí, bueno, es una liberación, ¿no? El jazz siempre ha sido una música de liberación. Ha tratado de liberarse ella misma, más bien, ¿no? De todas esas rémoras que ha tenido necesariamente, históricamente, pues ha tenido, ¿no? Y La eso, música. ¿ah? Que la música, La ¿no? O música sea, misma, sí, ¿no? En todas las etapas, ¿no? En todas las etapas, desde que comenzó hasta ahora, ha sido siempre una liberación, una especie de romper los marcos, marcos de referencia. Y el free jazz es lo más, no sé, lo más evolucionado, no sé, es lo más internacional, o sea, es más comprensible universal, digamos, universalmente, ¿no? sí. Pero no Sí, tiene límites de tonadas ni sí, exacto, escalas. no está sujeto a ese montón de concepciones, como, ya que son como anquilosadas y impuestas, ¿no? Música, pues, simplemente, ¿no? Mucha gente dice, yo no quiero que se llame free jazz mi música, sino música, ¿no? Mm, simplemente música, expresión musical. Una expresión musical, simplemente, ¿no? Este, placentera. Placentero. Tocar así es placentero, es muy placentero tocar así sin, sin límites, sin parámetros, sin cosas, ¿no? Sin disfrutar solamente el sonido por el sonido. Digo que es como comerse la fruta al pie del árbol, Comérsela de una vez, ¿no? de una vez. O sea, que una comparación del free jazz con el acto, como dice el Sancho Panzas de Orson Welles. Ajá. Una de las cosas más sabrosas que es comer con las manos, Eso. ¿cierto? Pero también lo dice el imaginario colectivo, ¿no? Cuando uno ve a una mujer dice, está más bueno que comer con los dedos. Eso, comerse con las manos. Bueno, supongo que lo dicen las mujeres de uno, y los homosexuales, y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo que requiere La es comparación de lo sabroso con comer sí, con los dedos es un free jazz, ¿no? O sea, el sí. hecho de tocar. Ahora, Ya iremos viendo ejemplos ahora concretos. requiere sí, requiere eh, una gran carga de creatividad. Esa es una exigencia primordial, la creatividad. Eso, claro. ¿No ¿Dónde te vas a apoyar? Tienes que apoyarte en la creatividad. Ujú. Esa es la cosa, ¿no? Tienes toda la libertad, pero tienes que ser creativo. Sí, bueno, claro. En la escritura de guión hay un dicho que dice que si es más fácil escribir con parámetros, Ajá, entonces ya tú de ahí vas a sacar personajes y situaciones que te digan escribe lo que tú quieras. escribe lo que tú quieras. O sea, te voy a hacer una película del guión que tú quieras. Uy, Claro. de verdad estaré yo dispuesto a asumir ese compromiso desde la idea. Deberían decirme más o menos, tú sabes, ¿no? Sí, claro. Una contratación. Bueno, entonces, pero fíjate, el tema del arte, la técnica, o sea, estamos hablando de creatividad. Tiene que haber una técnica, un Claro, dominio. claro. ¿Ves? Yo no sé, yo no soy músico, soy fenomenólogo. Entonces yo voy a observar lo que he oído del amigo Pablo, ¿no? Entonces uno observa que debe haber
bueno, se debe contar con capacidad de combinar acordes, estirarlos, hacerlos claros, hacerlos vibrantes, que se confundan entre sí y van entre todas las escalas. Sí. Y se puede saltar bien y va buscando su propia armonización ahí, por supuesto, ¿no? Porque es un trabajo artístico. Y hay una cuestión de sensación. La música produce una sensación auditiva, y una sensación física, y una sensación mental, psicológica, ¿no? Hay un estado. Bueno, también, ¿no? El free jazz, como sea, también produce eso. Y lo produce a veces un poco diferente, porque el escucha va con la música y el músico va con la música. La música que se está produciendo en ese momento es la que se está produciendo, o sea, no se va a producir más. Ajá. Y eso da una otra experiencia, porque el escucha está junto con la música, no está antes ni después. No es autoafirmativa, pues. Bueno, sí, se puede decir que el escuchante, el escucha, está participando Participa, claro, sí. de ese presente continuo. Ajá, y la crea también, ¿no? Él la está creando también, junto con el músico y junto con el instrumento. Bueno, técnicamente, así hablando desde la nociología, que es lo que es interesante este experimento, ¿no? O sea, puede haber nociología y hermenéutica con música, si es discurso. Entonces, por supuesto que nos hemos venido a un free jazzista, que es quien pues más capacitado yo creo que está para hacer una analogía práctica real entre el discurso y la música. Sí, es un discurso, tiene un principio y tiene que tener un final. Tienes que estar consciente de eso. Tiene que tener un desarrollo, una lógica, tiene que ser fluido, ¿no? Una fluidez del discurso. Tiene que tener coherencia, tiene que tener una preparación, tiene que tener una presentación, tiene que tener un clímax también, ¿no? Y después una resolución. No es todo eso, sí, es un discurso. Periplo, ¿verdad? También decimos. Ajá, tiene que tener un periplo. Tiene su periplo, su... Tiene que tener un periodo, tiene que tener, ¿cómo es muy, aristotélico. Bueno, o lo puedes deconstruir, ¿verdad? Exacto, lo puedes desconstruir, pero en principio tienes eso, ¿no? Es como una base de la cosa, ¿no? Después tú desconstruyes. Para desconstruir tienes que tener una cosa construida, pues, es lógico, ¿no? Ajá, exactamente. Claro, porque lo de deconstruir también es un término muy discutible, ¿no? Que en realidad se me acaba de salir, pero yo no creo mucho en él. En tanto que si uno tiene algo construido y se le agrega una parte, ya cambió el todo. Ya cambió el todo, sí. Entonces, la deconstrucción no es necesaria, pero se pudiera decir que es una actitud, ¿no? Sí, sí. Pero en cualquier caso, bueno, es una historia. Yo también parto más bien de la cuestión formal, porque la forma es, bueno, muy variable, ¿no? Llego más bien al espíritu, el espíritu que contiene la música en lo que te coloca cuando la música suena. Y el free jazz tiene eso mucho, ¿no? Yo me baso en eso. El saxofón me decía en dónde voy a ir, ¿no? Miles Davis decía eso, ¿no? La nota que estás tocando no es correcta ni incorrecta, eso lo va a decir la nota siguiente. ¿No? Es lo que viene, lo que va a decir, qué es lo que has hecho, ¿no? Y además el instrumento te indica también por dónde va. O sea, él también tiene tienen algo que decir, pues. Tienen algo que decir. El instrumento en sí mismo, ¿no? Sí. Y tienes que estar pendiente de qué es lo que te está diciendo. Es una unión tuya con el instrumento. No estás leyendo una partitura. Que estás obligando a un instrumento a lo que dice ahí, a traducir el código. Estás traduciendo un código con un instrumento. El otro no. Estás junto con el instrumento. El instrumento también te indica cosas, ¿no? El suena a veces es diferente, nunca son igual. Una nota cuando tocas una vez y después la vuelves a tocar no son iguales, son otra cosa, ¿no? Y el momento, la longitud, la intensidad, todas esas cosas, ¿no? Todo eso
no es uno solo el que lo hace. No, se puede llegar a mencionar como una propiedad real, transmitida por la experiencia, la energía de la gente cuando toca, ¿no? Exacto. A pesar de que eso entra en el plano místico y de pseudociencia, es una presencia sensible, bueno, de la que pueden hablar actores. Como En la ventolera la manera de evaluar el final de la improvisación, como un tema cualquiera lo que hiciera, íbamos tocando. Y al final cuando terminaba, cuando había el silencio, cuando llegaba el silencio, lo evaluábamos era por el tiempo más o menos largo que empleamos para recuperarnos, ¿no? Para bajar del éxtasis, para bajar el tiempo más o menos largo. Entonces fue bueno, bajó el espíritu, estábamos en el espíritu. En ese momento todo lo que pasa, cuando la costa está en comunión, todo lo que pasa suena bien. Es un fenómeno, ¿no? Pero todo lo que pasa suena bien. Hasta los principiantes. Un principiante que no es músico ni nada, una persona simplemente que llega. Y cuando entra él también en el conjunto de toda la banda, cuando está tocando, todo le suena bien, parece que fuera un profesional. ¿No? O sea, entra en el conjunto de la cosa. No es una cuestión de especialista. El free jazz no es una cuestión de especialista. Eso, bueno, fíjate, eso es... se interpreta, por ejemplo, de Edmund Husserl como filósofo que hablaba del pensamiento colectivo. Ajá. Se refería a algo que tiene un cierto nivel, pero por supuesto como fenomenólogo él no lo iba a decir así, Claro. Sino como tiene otros niveles lógicos, lo mantiene ahí. Pero hay un cierto nivel de interconexión que sucede con el discurso escrito, con el pensamiento, como sensación, no como dicotomía que esté en contra del cuerpo o del otro lado del cuerpo en algún sentido. No, es el mismo cuerpo. El resultado de las sensaciones son conceptos. Después de procesos en los que puede haber perversión. Y seguramente la hay y aprendemos de ella, ¿no? La música viene siendo más puro, ¿verdad? Más libre de la expresión, aunque yo creo que es susceptible también de formas de perversión, como hemos visto Claro, exacto. por estos fenómenos recientes, ¿verdad? Sí. Pero ese fenómeno de interconexión uno lo vive como espectador, lo ha vivido con Cacri Jazz, allá en el patio de la casa, por allá ¿cómo es? Arriba, en la casa de Carlo Chitti. Ajá, en la casa de Y aquella vez yo grabé, pero eso era mini DV todavía. Y ese cassette, sí. El taller mecánico era. Ajá. Y ese cassette es difícil digitalizarlo, ¿no? Pues yo también quería hacer mención, pues, de que Briceño Guerrero dice, y yo lo experimento, ¿no? Pero no voy a dejar de hacer la cita, yo lo experimento y lo digo yo y seguramente lo han dicho muchos escritores, que el lenguaje tiene su intención. O sea, que ese se resiste, que uno quiere decir algo y lo que aparece tiene otras cosas, agarró otro camino en el momento de la interpretación. Yo, por supuesto, me identifico con eso que dices por eso, ¿no? Está la cuestión de la técnica, el tesne, que es el origen etimológico de la palabra arte en Grecia antigua. El paso, que eso sería bueno mencionarlo, a que se llamara arte, tienen que ver con el arete que significaba virtud, muy probablemente por ese mito de la personalidad de los emperadores romanos y de los romanos. Se prefirió llamar arte a algo asociado con la noción de virtud de los griegos. Y el tesne, bueno, era como un ejecutante, ¿no? Técnico. Pero lo cierto es que igual si no manejas la técnica, no manejas el arte. Claro. No puedes hacer free jazz tampoco. Claro, exacto. Todos esos conceptos de virtud, perfección, equilibrio, todo eso armonía. Armonía, sí. Esos son judio-cristianos. ¿No? Eso, al final el free jazz lo aparta a un lado. ¿Sí? Porque si no hay un concepto de bueno o malo, ese no es el problema. No, pero es técnica, es destreza para poder expresarte. Exacto. Básicamente lo único que se necesita. Ella pura, la técnica pura, no contaminada con preceptos. Con cánones. Con cánones, sí. Entonces, como aquí somos nociólogos, vamos explicando la diferencia. Una cosa son los cánones establecidos por una cultura y otra la técnica que aplica, ¿no? Exacto, es otra cosa.
Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, que Aristóteles descubre unos ciertos cánones clásicos por la técnica que aplica como dialéctica, después Carlos Marx la va a aplicar de otra forma. Claro. El pensamiento es música, ¿no? Claro, por eso yo con los ruidos, yo trabajo los ruidos porque el sonido es indudable, ¿no? Es un sonido también, y están fuera de esos cánones, inmediatamente se están fuera, y además normalmente la escuela musical ha apartado los ruidos por no ser musicales, pero eso depende, eso depende de la forma como lo escuche, ¿no? Como oiga la cuestión. Lo que sí no tiene son los cánones, no son armónicos, quintas y séptimas, justas y todo ese montón de cosas, ¿no? Pero sí puedes ponerle ritmo y los puedes armonizar entre sí, ¿no? Claro. Puedes hacer articular, Claro, es ya lo de que yo veo que principio tú haces. los instrumentos de percusión son casi ruidos, ¿no? Son ruidos como definidos, ¿no? O sea, que suenan agradables, pero no solamente los sonidos agradables son los que se pueden emplear en la música, ¿no? No solamente los sonidos agradables. No, anteriormente, Van Hauser, ¿no? Sí, esos libros ya obsoletos, que todavía se emplean en las escuelas de música, ¿no? Aquí al menos. Dice, la música es el arte de combinar los sonidos agradables al oído. Sí, la música pero agradables y desagradables, ¿no? Eso ya, entonces tendríamos que decir, la música es el arte de combinar los sonidos, sin especificar. Pero no necesariamente tienes que combinarlo, ellos pueden venir ya combinados, no, tú no tienes, simplemente no, tú puedes hacer la conceptual, todo ese montón de cosas. O sea, la música es el arte del sonido. No estás combinando, la música es el arte del sonido, pero hace muy marxista, la música es el sonido del arte. Ese concepto es más adecuado, ¿no? La música es el sonido del arte, no está como la pintura es la visión del arte, la luz del arte, ¿no? Como la escultura es la forma del arte. La música es el sonido del arte, es todo. Y el cine vendría siendo la historia del arte. Ajá, exacto, el cine, la documentación del arte, no sé qué, la imagen del arte, ¿no? Sí, pero la historia en cuanto a historia, ¿verdad? Narración, es la narración del arte, no la historia histórica, ¿no? Ajá, narración. Exacto, Eso, esa es la narración artística. Bueno, fíjate, entonces nos estamos aproximando a conceptos universales para partir de ahí, sin prejuicios marxistas, es decir, sin prejuicios que sean anti. Sí. Porque yo me imagino que no es necesario, es decir, el free jazz no se mantiene dentro de los cánones aristotélicos de armonía, simetría. Aunque los contempla, ¿no? Exacto, pero tampoco reacciona en contra de ellos. En contra de ellos. O sea, no se somete de ellos, pero los puede aprovechar por transcursos y pasajes y no hay. Tampoco la reacción. Sí, es muy conveniente porque tú estás usando un instrumento, o sea, yo uso un instrumento occidental. O sea, no podemos negar que estamos haciendo una música occidental, ¿no? No es China ni oriental, estamos en Occidente. Toda la influencia es occidental. Ni es música africana ni nada de eso, es una música nueva, quizá internacional, mundial, se ha convertido realmente bastante, se ha expandido, ¿no? Interesante. Ya se puede tocar directamente y tú consigues, anteriormente para tocar con un checoslovaco tenías que ponerte de acuerdo con un checoslovaco para tocar. ¿Qué vas a tocar? Concertado. Tú eres músico clásico, yo no, toda esa. Ahora no, en el free jazz no. Te encuentras un chino con un tibetano o un chino con, no sé, con un jamaiquino y inmediatamente no hay necesidad de protocolo. De plataformas previas. Esa es la idea. Sí, universalización del arte. Entonces estamos buscando un concepto de arte sin los prejuicios de lo que psiquiatría se llama de formación ideológica, ¿no? Claro, que es lo que se aplica en la escuela cuando se da ese primer concepto que te dije.
¿no? La música es el sonido, el arte de combinar los sonidos agradables al oído. Ahí ya machacas al alumno y le clavas un tornillo en la cabeza y por ahí le vas metiendo cosas. Cuando llega el momento que el alumno no sabe lo que pasa. De música conoce el instrumento, el instrumento y el código. Y un código determinado. Un código determinado. Después no se puede salir el código. Pues le quitas el código y no sirve para nada. ¿Y qué es lo que tiende a pasar en el Sistema Nacional de Orquesta? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Muchos músicos clásicos, hay un tipo, Small, es un tipo que descubre después de una carrera de concertista, ¿no? Descubre el jazz y se queda loco porque nunca entendí, él no concebía que en escena el músico se pudiera gozar la música, que pudiera tener una relación directa con el público, que yo pudiera intervenir. Imagínate una sinfonía, tocando una sinfonía, que alguien diga, vaya, eso, no, vaya para adelante, no, es imposible. Después toca en 3 sitios diferentes, él va a ver los 3 sitios diferentes donde tocan los músicos, y los músicos dicen, ¿qué es lo que están haciendo? Primero se gozan la música, después tocan el mismo repertorio, pero que en cada sitio que tocaron lo tocaron diferente. Después hay participación del público. Dice, ¿qué es esto? Sí, que me he estado perdiendo toda mi vida. ¿No? ¿Qué es lo que yo he estado perdiendo toda mi vida? Después empieza a investigar sobre eso, sobre improvisación, ¿no? Hay anécdotas muy interesantes. Un Beethoven tiene un cuarteto de vientos, y él van y estrenan una cosa en una sala. Y en el medio hay una especie de improvisación, no recuerdo cómo se llama en música clásica, en la academia, ¿no? ¿Cómo le nombran? Es un pedazo improvisado, pues. Ese entonces era mucho improvisado. Y Beethoven toca una parte, da la vuelta, lo normal es que vuelva a entrar, ¿no? Cuando da la vuelta los músicos se paran para entrar y Beethoven sigue para adelante. Y así él empieza a dar vuelta, hasta los músicos ¿no? Llegaron hasta, parece que hasta molestarse. Una crónica que aparece después del concierto. Y estaba apreciado, los músicos que estaban arriba podían estar en la sala, y la gente que estaba en la sala podía estar arriba, porque la música en ese momento no había ni grabadores. El que sabía música era porque tocaban instrumentos y era una cuestión normal, ¿no? Indicaba que la improvisación existía, ¿no? Esa improvisación suelta, aunque entonces seguiría sus cánones, ¿no? Eso se transformó hasta que desapareció. Ahora no hay, la única escuela que enseña de improvisación es la escuela del órgano, de los organistas. Ellos son los únicos que realmente tienen una enseñanza en... O sea, que la improvisación existía en el mundo occidental y va desapareciendo. La música concertante existía anteriormente la música barroca, porque la música barroca es realmente improvisada. No es concertante, por eso se llama concertante, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y vamos y hacemos un concierto. Claro. Estamos concertados para hacer una cosa. La música barroca no es concertante, es como Free Jazz no es concertante. No es concertante si te da la gana. El Free Jazz es desconcertante. Más bien es desconcertante, sí. Eso está bueno. Y bueno, entonces fíjate, también había que aclarar que el origen de la música, con esa pequeña escalada que tú me contaste, para que la gente sepa a qué está asociado, ¿no? Porque decíamos que Free Jazz es un fenómeno occidental. Occidental, sí. ¿De dónde surge exactamente el Free Jazz y el jazz? Eso que tú me dijiste hace rato, que aquí la gente cree que se trata de una cuestión exclusiva o de élites. Los jazzistas, los free jazzistas dicen, esto no es jazz, esto es free jazz, ¿no? Jazz es otra cosa. Ya es otra cosa, ya es el estándar, todo lo que se conoce, ¿no? Todo lo que uno supuestamente conoce. El free jazz es otra cosa, es una evolución que es otra vaina, ya no se basa es más, salió del... Pero el origen es de, digamos, claro, de calle, ¿no? Sí, en los 60. En los 60 ya los músicos jóvenes comienzan a buscar otros derroteros, ¿no? Disculpa, hay un punto aquí que agregar. Yo creo que dejamos haciendo un té, ¿verdad?
Coño, sí. Bueno, yo estoy aquí con la pierna que se me durmió por la posición, 20 minutos apoyado en ella. Dicen que Tales de Mileto se cayó en un hueco que no sabían que estaba construyendo porque siempre estaba pensando otra cosa abstracta. Nosotros nos pasó con el agua. En el agua. Como también el Y tranvía hay que echarle más agua porque el se tranvía secó esa se vez. llevó por delante a Gaudí. ¿A Gaudí? A Gaudí estaba tan ensimismado en la Santa, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? La catedral allá en Barcelona, la Sagrada Familia. Ah, ok. Estaba tan concentrado en ese y además se abandonaba tanto que parecía un pordiosero. Y salió como a las 11 de la noche, por ahí, tarde en la noche. Y fue a atravesar la calle y venía un tranvía y se lo llevó por el medio. Y lo mató. Entonces se lo llevaron para el hospital. Y en el hospital, como no tenía identificación ni nada, y parecía un pordiosero, lo enterraron en una fosa común. Y la familia empezó a buscarlo. Empezó a buscarlo hasta que al final encontraban, no, aquí lo que llegó fue un señor, un pordiosero que está enterrado ahí. Y lo buscaron y era Gaudí. Bueno, peligroso el arte, ¿no? Peligroso. Y la filosofía si uno se lo toma muy en serio. Sí. Bueno, vamos a suspender por ¿Herviste el té. café? No, Huele a café hervido. ¿Qué estás haciendo? haciendo un té. ¿De qué?